Antes que nada quiero hacer una aclaración para la gente que ha visto BoJack Horseman y cree que hablaré de la serie BoJack Horseman, porque no, aún. En este video repasaré una característica de un personaje de la serie, el cual es BoJack Horseman, el personaje de la cultura popular que interpreta al protagonista de Retosando, o al caballo cachondo en la película homónima. ¿Qué concha significa un mono? Sí, ese mismo, y de una de las cosas que yo no he visto a mucha gente hablar, y es una característica tan palpable del personaje que siento que debería hablar más de la misma, y es el miedo que siente BoJack a su propia libertad. Hablar de BoJack Horseman siempre se me hizo un tema complejo, principalmente por el hecho de que ya se ha contado todo sobre la misma, muchos videos y sinceramente no creía poder aportar más, hasta que me hice una pregunta mientras volví a ver American Psycho, más específicamente cuando Patrick se da a la mujer esta, y él mismo se ve en el espejo, semejante a una escena del primer capítulo de la popular serie BoJack Horseman, y me di cuenta de algo. ¿En qué se parece Patrick y BoJack? Pues fácil, son dos hombres de mediana edad absurdamente ricos y que cometen actos horribles por sus puros huevos y porque no hay nada que hacer ese día. Pero la diferencia crucial entre ambos personajes es que mientras Patrick es un psicópata con todas las letras, BoJack le teme a esa posibilidad de hacer todo lo que quiera y que a nadie le importa. Él puede fácilmente matar, él puede fácilmente robar y él puede fácilmente traicionar a la gente y que nadie haga nada por eso. El miedo de BoJack es su libertad. Según el filósofo Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres y eso es lo que más duele de la vida. Frase que encapsula el tema de este video de manera precisa. BoJack es libre de hacer lo que quiera porque tiene el dinero para pagar todas las drogas, alcohol y a un apartamento de lujo en California, en Hollywood, pero cuando estás acostumbrado a la vida de BoJack, cuando ya no luchas por nada y no hay nada que te apasione, ¿en realidad puedes decir que eres feliz? Y eso me lleva al primer punto para decir que BoJack le teme a su propia libertad, y es el como su único entretenimiento, su única forma de vivir, fuera del pensamiento de sentirse un inútil, lo único que hace seguir vivo a BoJack es su propia autodestrucción y su propio ego. Desde el primer episodio vemos que BoJack es totalmente indiferente ante cualquier cosa que no sea él y su propia serie. Constantemente está borracho o en un tono pesimista, sin inspiración y muy distraído de toda su vida o responsabilidades, y durante toda la serie solo se nos recalca este hecho y el por qué es así se relaciona con dos cosas: lo primordial, su capacidad de tenerlo todo. Desarrollando este aspecto tenemos cosas como el que pueda permitirse viajar hasta Nuevo México para volverse un youtuber de crítica, desde las más banales y fácilmente identificables, como no hacerse su propia comida y ser adicto a productos que él sabe que son malos para él, hasta las cosas más descabelladas, como contratar a Margot Martindale con el único objetivo de que la vida de su amigo siga siendo miserable. BoJack tiene la capacidad para hacerlo todo, pero no tiene la pasión para hacerlo. Y toda la serie es eso, BoJack tratando de conseguir la pasión suficiente como para hacer cualquier clase de cosa. BoJack consigue todo lo que tiene en la serie porque quiere llenar ese sentimiento de vida, quiere ser por un momento igual de útil, igual de eficiente que todos. Pero esto no solamente se ve fundamentado por su capacidad de obtenerlo todo. De lo contrario, personajes en su misma situación económica serían igual de miserables que él. Y es que para encontrar el otro punto del mensaje debemos remontarnos a la llamada de la madre de BoJack pidiéndole disculpas a su hijo. Todo eso, esa es la fealdad dentro de ti. La infancia de BoJack no fue la cosa más bonita del mundo. Su madre le recalca constantemente que él era un error,
y un miserable. En vida de un niño nunca pudo tener el suficiente amor como para elegir amar a alguien. Y sobre todo, no tuvo la suficiente pasión como para poder decidir qué hacer con su vida después del éxito. Debido a su percepción pesimista de todo, aquí es donde nos adentramos al cómo Bojack consiguió aquel todo, que en pocas palabras fue a base de complacer a la gente correcta, como lo hizo Bojack con Herb o como en su momento lo hizo con los productores del programa de Retosando. Y él lo sabe, él es plenamente consciente de esto y por eso recae en simplemente no sentirse mal consigo mismo a base de alcohol y drogas, porque en su percepción del mundo, constantemente para Bojack nada se puede arreglar. Como le decía Beatriz, eres un error, eres Bojack Horseman y lo siento por eso. Y esto se nos recalca siempre en la serie. Un ejemplo muy grande es Secretariat. Secretariat en su entrevista le dice a Bojack que no pare de correr, pero él malentiende ese mensaje, refiriéndose a que huye de sus problemas, cuando en realidad es todo lo contrario. En realidad debe afrontarlos, correr hacia ellos y ver cómo es. Por eso, en el mismo episodio donde Beatriz le dice que es un error otra vez, vemos a Bojack tan cansado de correr, porque es lo que los caballos y sobre todo lo que Secretariat hace. Ellos corren, ellos pudieron afrontar sus problemas. Y al fin y al cabo es lo que representa la figura de Secretariat en la vida de Bojack. Esa figura de una malinterpretación constante. Como vemos, la vida de Secretariat es un paralelismo constante con la vida de Bojack, lo cual lleva a que Bojack cometa los mismos errores que cometió Secretariat. Lo cual generó esa necesidad en Bojack de correr sin importar el qué o el cómo, sin que él mismo se dé cuenta, sin que pueda enmendar sus errores y teniendo miedo de volver a seguir esos pasos de traición, alcoholismo y haciendo peores cosas en su camino para intentar no hacer lo mismo. O eso hasta la 6ª temporada de la serie. Yo cuidé de ti y tú arruinas a las personas que te cuidan. Recuerdes esto, Bojack. Quiero que recuerdes lo que me has hecho. Lo recuerdo todo. Estoy sobrio ahora. Después de muchos spoilers que por suerte recién toqué en este video, tenemos la 6ª temporada de la serie. En esta se nos demuestra que por fin, y después de tantos sucesos que le pasaron a Bojack, por fin puede ir a rehabilitación. Y por fin, después de tanto tiempo, lo podemos ver mejorar. Porque después de las cosas horribles realizadas por Bojack, despierta y se da cuenta de sus errores. Pero más importante, se da cuenta que puede cambiar. Que su destino no está predefinido por nada, sino por lo que hará ahora. Y por fin lo vemos en paz. No feliz, sino más bien en paz. Pero admitir tus problemas no hace que se enmienden. Y esos problemas acumulados se desataron para acosar a Bojack de todas las maneras que imaginas durante toda esta temporada. Empezamos de manera cronológica. Tenemos la forma en la que la gente ve a Bojack después de que se encargaran de enaltecer su figura a bases de mentiras que el propio Bojack se creyó, dejándole un exceso de confianza y dopamina. O, para decirlo de otra forma, Bojack era feliz. Y eso era malo, porque era una mentira. A base de esa confianza se le culpa de la muerte de Sarah Lynn con justa razón, poniéndolo en su verdadero lugar y con la posibilidad de afrontar sus problemas, no lo hace. Quizás fue frustrante, pero eso no era ni lo mínimo que le pasaría. Volviendo al podcast, se encuentra con la misma productora que lo hizo famoso, y él, en un impulso por al menos tener una casa, acepta traicionar todo lo que Herb había creado, lo cual culmina con la carta de Hollyhock desvinculándose con él. Y esto subsecuentemente lleva a una recaída impresionante en Bojack y a los últimos 2 capítulos de la serie. Y luego mueres. A veces la vida es una mierda y sigues viviendo. Bojack acaba viendo a todos sus errores en uno de los episodios más aplaudidos de toda la televisión, donde todo muere y al final del mismo vemos la verdad, la que se dice de la muerte del protagonista, un suicidio. Pero esto en realidad no arregla nada. La que se dice ser la muerte del protagonista no soluciona nada, solo recalca un mensaje contrario a lo que había querido transmitir la serie en todo este rato, un mensaje poderoso. La vida sigue. En el ahora sí, último episodio de la serie, vemos a Bojack pagando por todo. Esta vez, y ahora sí, por fin se encuentra con esa pasión, esa necesidad. Por fin puede comenzar a vivir.
Por fin dejará de ser BoJack Horseman, pero esto solo en la cárcel, en un ambiente que no es libre. Ahí que al final de la serie diga que tenga miedo a volver al mundo, porque si no se lo prohíben, BoJack no está condicionado a no volver al alcohol. Por ende no sabe si volverá a caer en esa espiral de sufrimiento. Ese es su miedo, le teme a ser libre, a tener esa posibilidad de volver a hacer las cosas mal. BoJack Horseman es una de esas series que le podría hacer 20 videos y no me cansaría. Siento que en el contexto en el que la vi fue una serie que me cambió la vida y me hizo apreciar mucho más las cosas. Y al final, este es un final que es bastante interpretable. Me gustaría oír sus comentarios diciendo si BoJack al final se recuperó de todo lo que hizo y pudo vivir plenamente, o si al contrario, su libertad lo hizo volver a recaer en esa espiral de sufrimiento y seguir con sus mismos errores. Gracias por ver y agradecería que te suscribieras a este canal.